Estamos de regreso en Global 21. El tema es, al fin alguien confronta a la sociedad armada, Estados Unidos, y estamos hablando sobre el mercado de armas y su relación con la violencia y todo este fenómeno de las masacres indiscriminadas en Estados Unidos. Héctor, estábamos hablando, el primer segmento iba tomando un derrotero interesante que tenía que ver con cultura política, con violencia y con machismo, que es algo que decía Magda. Háblanos de eso. Claro que sí, mira, así como en México tenemos la narcocultura, yo creo que en Estados Unidos hay una cultura análoga que es la del culto a las armas y se da en varias versiones. Por un lado tenemos las pandillas que cobran quizá mucho más vidas al año entre jóvenes, pero pues como son afroamericanos o descendientes de mexicanos, quizá indocumentados algunos, pues no llaman tanto la atención, pero hay un número ahí importante de víctimas por un mercado importante que hay de armas ahí entre estos jóvenes. Pero no descartemos también que este fenómeno del culto a las armas se da también en cierta admiración por los asesinos. Yo te diría que este efecto de Columbine tiene también sus copycats y que yo creo que inclusive si prohibieras la venta de armas en Estados Unidos, estos jóvenes no se detendrían para lograr cometer un evento de estos. Pienso en estos de Columbine que adquirieron las armas por medio de terceros que eran mayores de edad y que ellos son los que con la autorización debida y de manera legal compraron las armas. ¿No crees, David, crees o no temerario, un poco para generar el debate de lo que está diciendo Héctor, el culto a las armas? ¿Te parece que eso nos da un elemento para explicar lo que tú decías al principio sobre los orígenes de la violencia y la correlación entre disponibilidad de armas y violencia? Dos cosas. Una cosa es el fenómeno de la violencia criminal a partir de las armas y otra cosa es el fenómeno de estas tragedias que pasan en escuelas, por ejemplo. Y en primer lugar, estadísticamente, este tipo de tragedias ocupan un porcentaje muy bajo, realmente muy bajo, de toda la gente que en realidad muere por el uso de armas. Es muy notorio porque es una situación muy particular que implica una gran tragedia, pero hay pequeñas tragedias cotidianas que se repiten todos los días en todo el país, en todo Estados Unidos, gracias a la proliferación de armas. Y regresando al tema tocando el tema de si es algo cultural o no, yo diría, antes de decir si es algo cultural, es que si pensamos que algo cultural, como sea como lo entendamos, pero si concedemos que algo cultural es por lo menos que haya ciertas preferencias comunes sobre algún tema, estas preferencias son posibles solo gracias a que las instituciones, las reglas, lo permiten. Es decir, no tendríamos esta gran proliferación de armas o esta aceptación del andar armado si no fuera tan fácil obtener un arma. Entonces, por ahí viene gran parte del problema y sobre todo si lo comparamos con otros países, cómo son las regulaciones, ahí empezamos a ver dónde están los puntos finos de por qué en Estados Unidos tenemos no solamente esta gran proliferación de armas, sino las consecuencias de la proliferación de armas. Bien, me gustaría que habláramos después de cuál sería una regulación óptima, si es que la pudiera haber, de armas, pero no quiero dejar más tiempo, Magda, para hablar sobre esta relación que tú haces entre sexismo, machismo, sí, yo no estoy... y sobre todo en la era de lo que podemos llamar el Me Too. Por supuesto. Háblanos más de eso. Yo no estoy de acuerdo en que sea solamente, o sea, yo sí creo que es una cuestión cultural, pero justamente el problema no está reducido al crimen organizado ni a las pandillas. Este es un problema de salud pública. Estados Unidos es uno de los países desarrollados donde más niños mueren por arma de fuego. Las mujeres que viven en un hogar donde su pareja tiene un arma de fuego tienen 500 veces más probabilidades de ser asesinadas con un arma. Esto nos habla de vida cotidiana, de cómo se resuelven los conflictos. Y sí tiene que ver con la cultura porque, por ejemplo, en Suiza, donde todos los adultos tienen que tener un arma para defenderse, ¿no? Como para ya que no tienen ejército, nos explicaba... Es decir, no es que tengan derecho como Estados Unidos, no es que tienen derecho, tienen un arma a su cargo. A su cargo, a su cargo. La
palabra. Y no la utilizan nunca, tienen un muy bajo porcentaje de incidentes con armas de fuego, pero además incluso nos comentaba el representante de la Cruz Roja durante la Convención de Tráfico de Armas que se celebró recientemente en nuestro país, nos comentaba que incluso cuando hay suicidios o cuando hay asaltos con armas, no utilizan esa arma porque está regulada, porque pueden inmediatamente detectar quién utilizó esa arma y no hay impunidad. Entonces lo que se unen son, como decía David, ¿no? Muchos factores. Es la posibilidad de encontrar un arma, pero también de que necesiten tener un arma. Algo de lo que sí se ve de rasgo común entre los tiradores de universidades es que están buscando notoriedad, que son chicos que no están bien adaptados a la sociedad, que sí muchas veces replican los eventos que sucedieron como Columbine o como otros eventos, pero que ellos mismos tienen el acceso al arma en su casa, son armas que utilizaron los papás o que la pueden comprar, y sobre todo que tienen muy alta capacidad de parque, ¿no? Están comprando magazines de 100 cartuchos. A eso es a lo que también habría que atender en el tema de la legislación y el control. Bien. ¿Cuál sería, David, una regulación adecuada de armas? Bueno, en el caso de Estados Unidos hay distintos esquemas de acuerdo a los estados. Hay estados en donde sí tienen una regulación mucho más férrea para las armas, y hay estados que son mucho más liberales para el comercio de armas, compra y venta de armas. Como Texas, ¿no? Con los estados de las fronteras, ¿no? Que es básicamente donde están una gran cantidad de armerías. Pero el principal problema y el debate que se está centrando ahora en Estados Unidos es sobre los controles que se tienen que aplicar, los chequeos a la persona que quiere comprar armas, ese es uno, el número de armas que ya ha comprado y sobre todo la parte de volver a prohibir la producción y la compra de armas de alto calibre, ¿no? De los rifles de asalto, por ejemplo. Un ejemplo muy claro de la importancia que tiene esto es la prohibición que había de 1994 a 2004. Cuando esta prohibición termina, entonces tenemos un incremento en la problemática en Estados Unidos y en México también, por el tráfico de armas que se da en la frontera. Bien. Héctor, ¿cuál sería, desde tu punto de vista, una normatividad adecuada? Yo creo que tendremos que pensar en la posible, y creo que ya hay varias propuestas muy específicas actualmente en el debate público en Estados Unidos, inclusive asumidas por el propio presidente Trump. Una sería, por ejemplo, la de limitar la posibilidad de adquirir armas automáticas, es decir, que no fueran armas de tiro, vamos a decirlo rápido, disminuir la capacidad de fuego por segundo o por minuto. Una segunda sería reducir la cantidad de balas por cartuchera o repuesto de estas armas de manera importante para la venta al público. Y una tercera sería aumentar la edad en que las personas pudieran adquirir armas. Es como subir un poquito los requisitos o esquemas, más ahora viene la revisión de que sean personas que estén acreditadas sin antecedentes penales, por ejemplo, o ahora se considera la posibilidad de que acrediten no tener alguna enfermedad mental. ¿Esa ley tendría, o esa forma de regular tendría que pasar también por la prevención? Has hablado de una epidemia, o más bien de un asunto de salud pública. Entonces, ¿cómo una ley podría abarcar esto? ¿O tendría que ser más bien un marco normativo integral? Hablaste también del asunto del machismo. A mí me parece que se requiere un cambio cultural, porque justamente estamos hablando de quiénes son el grupo que tiene poder, y el grupo que tiene poder, pues volvemos otra vez, ¿no? Son los hombres blancos de clase media, ricos, que tienen el acceso, y que deja fuera a muchísimos grupos que son discriminados. Por supuesto que hay una tasa de mortalidad por violencia armada mucho más alta entre la población negra, entre los latinos, entre las mujeres, como te decía, son muchas veces víctimas de violencia, y se tendría que cruzar con otras leyes, por ejemplo, que quien tuviera antecedentes de violencia armada no fuera capaz de tener un arma. Otras legislaciones lo que hacen internacionalmente es que cuando alguien quiere adquirir un arma, revisan a todas las personas que están a su alrededor y dónde va a guardar esa arma. Muy bien, vamos a una rapidísima conclusión
y creo que hemos aportado aspectos interesantes para entender el fenómeno. Por favor, Héctor, una rapidísima conclusión. Yo creo que me llama de manera especial y positivamente el movimiento social en Estados Unidos de cuestionar este mito fundacional, que es un movimiento a favor de ir en una dirección distinta de la adquisición de armas. Este movimiento de jóvenes me parece un signo muy importante y muy positivo a destacar, y que creo que sí tiene capacidad de incidir en algunos cambios legales, y espero que por fin también pueda tener algunos cambios culturales. David. Yo creo que esta oportunidad es la oportunidad para también verlos en el espejo de Estados Unidos y ver qué está pasando en México y ver la gran problemática que tenemos aquí en México. En México Evalúa, como es una de las partes importantes de nuestro trabajo, es prevención y estadística criminal. Queremos llamar la atención a lo importante que es el tema de la prevención para el problema de violencia armada, que también es un problema en el país, solo hay que ver los números y es un problema. Y la parte de datos. Si necesitamos comprender, si necesitamos resolver el problema, primero tenemos que comprenderlo y tenemos que tener buena información. Y hasta la fecha no tenemos buena información. Muy bien, Magda. Pues lo que te decía, que creo que tenemos que invitar a la población a poner atención en este problema, porque además lo que ha hecho el gobierno de México tradicionalmente es echarle la culpa a Estados Unidos de que somos frontera y entonces por eso tenemos tantas armas de fuego, pero creo que en ese sentido tenemos que exigir más transparencia en las transferencias legales, cómo se están armando las policías, cómo se están armando los ejércitos en nuestro país, y a través de la corrupción y de la sustracción de estas armas, muchas de estas armas se van al mercado negro o al crimen organizado, y son las que finalmente acaban en manos de ciudadanos que no saben resolver conflictos, y que esto detona muchísima violencia. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que hubo materia suficiente en el breve tiempo para reflexionar, para dar elementos y sobre todo para caminar hacia un orden de prevención y de entendimiento no necesariamente punitivo del fenómeno, ¿no? Bien, pues agradecemos que nos haya acompañado y agradecemos particularmente a Magda Cosnogueda, periodista y escritora, autora de Tráfico de Armas en México, al doctor David Ramírez de Garay, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, y a Héctor Villarreal, comunicólogo y politólogo. Gracias por ser Global 21. Como espacio público asumimos con Nelson Traquina que la misión informativa debe ser sustituida por otra, que es la de ayudar a mejorar la vida pública.